Luego, estas zonas eran, recuerden, 1, 2 y 3, zonas con menos o más antigüedad de ocurrencia de incendios, y los sitios son sin quemar y quemado. Lo que acá se llama parcelas son las repeticiones, o sea, tenemos, fíjense, 4 categorías, es decir, hay 4 repeticiones por cada uno de los tratamientos. ¿Se acuerda que habíamos dicho? Completamente al azar con 4 repeticiones. Luego vienen las especies encontradas y luego la cantidad, que acá dice cantidad, ¿sí? Pero en realidad nosotros sabemos que esta cantidad es abundancia, ¿no es cierto? ¿Sí? Le podríamos poner abundancia, no importa. Cantidad, eso es abundancia. Que abundancia per se junto con riqueza son por algunos considerados índices también. De hecho, combinados son los que generan todos los otros índices de diversidad. Bueno, la base de datos así como está es muy sencilla, pero el problema ¿cuál es? Que la gente se confunde mucho cuando trabaja con los nombres científicos de las especies y a veces, aunque los nombres científicos estén bien, ponen algún carácter de más, como un espacio de más, y eso hace que para el software eso sea una especie diferente. Es decir, si ustedes no depuran bien las bases de datos, lo más posible es que ustedes estén sobreestimando la diversidad, porque en vez de tener más especies, van a tener más veces la misma especie con distinto nombre. Entonces, voy a mostrarles cómo hacer esa depuración. Yo tomo la columna especie y acá ven, tienen un signo que es un lápiz, ¿lo ven? Como un lápiz, un bloc de notas. Si ustedes tocan ese símbolo, entonces les van a aparecer todas las categorías que tienen. En este caso dice que tengo 17 categorías, o sea, 17 especies. Pero ya pueden ver que en la segunda especie, acá tenemos Acacia sp y Acacia sp punto. ¿Sí? Para el software, ese string o cadena de caracteres es distinto, por lo tanto, lo está tomando como 2 especies. Y eso no es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente lo que hacemos entonces es dejar el nombre correcto, lo voy a dejar con el punto. Y en Infostat es muy fácil arreglar esto, porque hago arrastro y tiro, pick and drag en inglés, pico el que quiero y lo tiro adentro del correcto. ¿Está bien? Entonces acá me quedó Acacia SP sin punto dentro del SP con punto. Ahora me van a ayudar ustedes a revisar los otros. Fíjense, ¿qué más encuentran? La condalia. Ajá, ¿cuál es el correcto? ¿El primero o el segundo? Ah, eso no sé. Ah, yo tampoco. Bueno, alguno de los... eh, de hecho, El primero, creo. el primero es correcto, ¿no? Sí. De hecho, nosotros tenemos otro software que es Diversity, también del grupo Infostat, que sirve para ver diversidad funcional. Es con él, no con él. El segundo. El segundo. Sí. Bueno. Y Acacia SP es distinto que Acacia Caven, porque Acacia SP puede ser todas las acacias. Sí, cualquiera. Exacto. Sí, no, pero era un SP y un SP punto. Ah, bueno, perdón. Está bien. Entonces, les decía que, bueno, este entonces lo vamos a poner acá adentro, ¿sí? Les decía que hay otro software que también de nuestro, es Diversity, que también lo pueden bajar libre desde la internet. Ese software es para ver diversidad funcional. También puede calcular los índices de diversidad clásicos, como acá. Y tiene la ventaja de que ese software se comunica con el Missouri Botanical Garden, que tiene una base de datos para Taxonomic Resolution Names, para ver el nombre correcto de las especies y sus sinonimias, y entonces puede depurar esto automáticamente. Acá, como son pocas, lo vamos a hacer en forma manual. Bueno, cordalia y otra cordalia que son distintas. A ver si encontramos algo más. Aparentemente no, ¿no? Está todo bien.
Es decir, acá solo teníamos 2 errores. Cuando le doy a aceptar, ya esto quedó arreglado. Fíjense, en vez de 17, ahora tengo 15 especies. Tengo una sola Acacia sp y tengo una sola Cordalia micrófila. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, les decía que lo que necesitamos hacer ahora es esta base de datos, llevarla al formato multivariado. En realidad, cuando nosotros hacemos estas observaciones, en una parcelita nosotros observamos más de una especie y en cada una de las especies vemos su abundancia, ¿no es cierto? Que ahí está como cantidad. Entonces, si bien algunos software lo usan así, desde el punto de vista estadístico, esto es un análisis de datos multivariados donde las especies deben estar en las columnas. ¿Está bien? En el material que yo les di a ustedes, por las dudas de que se pierdan con algo, si ustedes quieren volver a repetir esto, yo les dejé ya guardadas todas estas matrices. Yo acá no las voy a guardar, pero ustedes las tienen todas guardadas. Esta matriz que se llama Acacia, después está, cuando está corregida como esta que hemos hecho acá, se llama Acacia depurada. Sobre esta matriz depurada, lo que vamos a hacer entonces es transformarla y vamos a tener que poner todas estas especies, en vez de estar como filas, como columnas. Para eso vamos a ir al menú Datos y dentro de esto reubicar filas como columnas. Cosas que están como filas, como es la especie, las quiero como columnas. ¿Está bien? La variable que estoy midiendo acá es la cantidad, ¿no es cierto?, para cada una de estas. Entonces, variable reubicar, cantidad. El criterio de clasificación es la especie, porque quiero la cantidad por cada especie. Pero a su vez, quiero que en esa nueva base de datos también me agregue la zona, el sitio y la parcela, que son mis variables de clasificación. Son las que identifican mis tratamientos y las repeticiones, que son las parcelas. Entonces, zona, sitio y parcela lo pongo como copiar. Cuando le doy a aceptar a esto, me transforma totalmente esa base de datos. Me dice si quiero ponerle el identificador cantidad. O sea, si le digo que sí, va a poner cantidad de Condalia, cantidad de Litranza, cantidad de Chimius. No quiero eso. Entonces le pongo no. Y entonces ahí tienen ahora, fíjense, todas las especies, pero como columnas. ¿Sí? Y en los lugares donde está vacío, ¿qué indica? ¿Qué creen? ¿Qué Ausencia. creen que es lugar? Es porque está la ausencia. ¿Está bien? Bueno, en algunos lugares, en algunos software les piden que esto lo rellenen con ceros. En realidad, desde el punto de vista práctico, no debería rellenarse con ceros porque el cero quiere decir que no está. ¿Está bien? Y una cosa es que ustedes no lo hayan visto en esa parcela en función de su esfuerzo de muestreo y otra cosa es que no esté. Si estoy viendo mamíferos y en Córdoba me aparece oso polar, le puedo poner un 0 porque no voy a encontrar más que en el zoológico, creo que ya lo pasaron para otro lado también, así que ni en el zoológico voy a encontrar oso polar. Ahí sí es un 0. Pero hay otras especies que pueden ser especies raras que si le pongo 0 es porque no están, y una cosa es que no estén, otra cosa es que no la encontré. Cuestiones de semántica, no me voy a preocupar por eso. Infostat no necesita que lo rellenen con 0. ¿Está bien? Es decir, donde no está, dejan simplemente, va a trabajar sobre la presencia, no le importa la ausencia. Entonces, fíjense que acá tengo esta matriz de datos ahora con distinta de la otra, fíjense, la original, que se llamaba Acacias, acá me dice cuántos registros tiene. Tenía 113 registros por 5 columnas. En cambio acá ahora tengo 23 registros, ¿sí? 23 registros, desde el 1, ya lo voy a achicar a esto para que lo vean, desde el 1 hasta el 23, 23 registros, y tengo ahora 18 variables porque se han agregado 15 columnas, una por cada una de esas especies que había.
¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien. ¿Se entiende bien los pasos? Bien, bien. Bueno, cualquiera que no entienda algún paso o el por qué se hace ese paso, me explica. Esto, desde el punto de vista estadístico, es lo que conocemos como base de datos con formato univariado, donde tengo una sola variable clasificada por especies, y luego esta misma base de datos con formato univariado la transformo en algo multivariado. ¿Por qué multivariado? Y porque acá ahora, para cada zona, cada sitio y cada parcela, en vez de tener una sola variable, tengo 15 variables, que son todas estas variables que agregamos acá. ¿Está bien? Bien. Como les decía, Infostat trabaja con el formato de datos, acá trabaja con el formato de datos multivariado. ¿Por qué? Porque este formato es el que les permite a ustedes, aunque no tengan repeticiones, obtener los intervalos de confianza para los índices de diversidad. Y teniendo los intervalos de confianza, ya se los voy a mostrar, uno puede, aunque no tenga repeticiones, saber si hay diferencias o no entre tratamientos. En cambio, para hacer un análisis de varianza, bien, sí o sí necesito de repeticiones, si no, no se puede hacer el análisis de varianza. Es una ventaja que tiene esto. No obstante, hay otros software como Estimate, como el mismo F-Diversity, que es nuestro, que calculan estos índices con el formato anterior, o sea, con el formato univariado. Bueno, con esta tabla ya puedo entrar a calcular índices directamente. Para eso me voy al menú de aplicaciones. Dentro de aplicaciones tengo índices y acá tienen índices de diversidad biológica. El primer plato del menú de índices, índice de diversidad biológica. Bien. El software me va a pedir entonces que yo especifique cuáles son mis especies en este caso. Las especies son todas estas que van desde aquí hasta aquí, las 15. Y con esta flecha, después de marcarlas, las agrego, simplemente. Luego, en criterio de clasificación, me dice optativa. Si no le pongo ningún criterio de clasificación, ¿qué me va a hacer? Me va a calcular un solo índice de diversidad. Si yo le pongo zona solamente, me va a calcular un índice global, que siempre lo calcula, un índice total de toda la población, y me va a dar el índice de la zona 1, el índice de la zona 2 y el índice de la zona 3. Y ahí sí, lo único que voy a poder hacer es mirar eso como, mirando los intervalos de confianza, porque no voy a tener repeticiones. ¿Está bien? Si yo pongo zona, sitio y parcela, me va a dar un índice por zona, uno por sitio, otro por parcela, pero me va a dar varios índices, me va a calcular un índice de diversidad total de toda la población. Uno para la zona 1, para la zona 2 y para la zona 3. Luego me va a calcular para la zona 1 el sitio 1 y el sitio 2. Y para la zona 2, sitio 1 y sitio 2. Y para la zona 3, sitio 1 y sitio 2. Y por último me va a hacer otro cálculo donde va a estar para cada zona, para cada sitio y para cada parcela. Pero lo voy a tener todo junto en una base de datos y eso es demasiado problema después para manejarla.